caballeros, y hola a mi panita y HVH. Buen provecho, disfruta tu desayuno. Y sí, únicamente hice este video para poder decir eso y, bueno, para mostrar todo lo relevante del reino cósmico, que ahora sí tiene cosas chidas. No tengo mucho más que decir, así que vayamos de una vez al tema. El reino cósmico, en su descripción más directa, es una dimensión de terror insondable, donde la realidad misma se distorsiona, posee estructuras de una geometría imposible, a lo cual Hugo Martín ha confirmado explícitamente que se refiere a estructuras de dimensiones geométricas superiores. Hey Hugo, does the impossible geometry of the cosmic realm refer to higher geometric dimensions? Is that why your weapons can have infinite density and infinite space? Are they all of that nature? Jesus Christ, that's a hell of a question. What do you think about that? Yeah, I mean, Hugo? look, we're trying to tap into the fiction of the H.P. Lovecraft stuff, which they always talk about that stuff. I just reread the Dunwich Horror and the Shadow over Innsmouth and the Call of Cthulhu. I read all three of those about a month ago, and back. yeah, and it was so much fun. Esto también se ve ejemplificado en objetos como la maza del terror, que poseen una densidad infinita pese a tener un volumen finito. Siguiendo la declaración anterior, esto se debe a que todas las armas del reino cósmico poseen esta naturaleza de dimensiones superiores. Esto no es algo muy nuevo, ya que desde el mero tráiler Hugo Martín ya hacía referencia a que las propias armas eran de dimensiones más allá de la nuestra, lo que podemos ver que no hace referencia solo a su lugar de origen, sino también a su propia naturaleza. But you can counter these enemies' assaults with a new weapon, born from the mollusk swamps of the Carthul marshes, an ancient tool from dimensions beyond our own, the Reaver Shot. Ahora, algo relativamente nuevo y de lo que no me había dado cuenta antes, es la relación tan estrecha que posee el reino cósmico con el vacío, y que nos ayudan a contextualizar esta declaración de dimensiones incluso más allá del infierno. En el vacío entre mundos, algo antiguo y maligno emergió en la oscuridad, un reino que existe tanto fuera como en el borde del tiempo y el espacio. Sus dimensiones reales son desconocidas. Una vez dentro, parece extenderse indefinidamente en todas direcciones. Una fuerza consciente continúa expandiéndose, manteniendo su influencia. Hogar de los antiguos. Sus recuerdos de un lugar anterior a la existencia crecen como las inminentes e intimidantes estructuras monolíticas presentes en todo el reino. El vacío entre mundos es, exactamente, el mismo vacío que atravesó Davot durante su caminata en la que creó el multiverso, siendo explícitamente declarado como un lugar anterior a la existencia. Aunque quisiera destacar como nota, que dudo que esto signifique que el reino cósmico existe incluso antes que el infierno, ya que el mismo es atemporal, ha existido desde la eternidad, y el mismo Davot ya recorrió el vacío, y aún así se considera a Yekat como el primer mundo, pese a que el reino cósmico debería ser conocido por Davot. Pero retomando el punto central, el hecho de que el reino cósmico exista tanto fuera como en el borde del tiempo y el espacio nos deja aún más en claro que estamos hablando del vacío, puesto que debemos recordar que el vacío existe entre las dimensiones y es lo que las mantiene separadas. De esta forma, al existir en el vacío, estaría tanto fuera de todo espacio y tiempo, como en su borde, al ser lo que lo separa de los demás. ¿Y ahora, qué tiene que ver todo esto con el infierno? Bueno, el infierno, al igual que todo lo que existe en la cosmología, está dentro del vacío, siendo este un espacio mucho más grande, por lo que obviamente eclipsa en tamaño al infierno, y obviamente debería como mínimo ser capaz de equipararlo en dimensionalidad. Esta idea de que el reino cósmico pertenece al vacío ya había sido dicho de forma indirecta, ya que en el templo de Lomarit, el reino cósmico es referido como un cementerio a la deriva en el vacío. Ahora, algunas cosas aparte que me gustaría mencionar, y que nos muestran aún más cómo es la naturaleza de las dimensiones superiores, son estos dos detalles. La primera, es que el reino cósmico existe más allá del universo, sin embargo, esto se describe como, más allá de la luz estelar. Esto es normal, ya que cuando hablamos de las estrellas, es una forma común de referirse al universo en el horror cósmico, lo que nos lleva a la declaración de Chainsaw, un arma con un poder tal que es capaz de desgarrar la propia realidad, y se dice que fue hecha por
dioses que otrora controlaron el universo, o como se dice aquí, las estrellas. Esto tiene sentido, si consideramos que la energía centinela, que realmente es la esencia de los espectros, seres nativos del reino cósmico, es capaz de manipular el espacio, por lo que su control sobre el universo no es algo descabellado. Y otro punto importante, y que también sirve para reforzar la idea de que el reino cósmico es comparable al infierno en cuanto a dimensionalidad, es que en la lanza del mundo, los espectros que ahí se encontraban eran capaces de emitir más energía que todo Urdak, incluso cuando no estaban en su máximo poder, ya que recuerden que los espectros alcanzan su máximo punto solo cuando están en el reino cósmico. Ahora, con todos estos datos, podemos concluir que el reino cósmico es de dimensiones geométricas superiores al universo y a Urdak, pertenece al vacío, siendo comparable al mismo, y existiendo más allá del infierno, aunque todavía siendo equiparable al mismo, siendo un lugar donde los dioses pueden controlar tanto a los seres vivos, como al propio universo si se les antoja. Ahora sí, la razón por la que quería hacer esto, la maza del terror, nuestra preciosa y gloriosa aberración del cosmos, ya todos sabemos de su densidad infinita, sin embargo esto antes era limitado a una dimensionalidad menor, ya que ahora tenemos confirmación de que todas las armas del reino cósmico son de dimensiones geométricas superiores, esto haría de la maza un objeto con la misma dimensionalidad que el infierno. Necesito que dimensionen correctamente lo que esto implica. Sabemos que Urdak es una dimensión superior en relación al universo, siendo inaccesible al mismo, y el infierno es ilimitado por los límites del espacio, el tiempo o la dimensión, siendo un reino superior a Urdak. Esto significa que la mera naturaleza de la maza del terror ya está 2 grados de infinito por encima del universo, y no es solamente un objeto de dimensiones superiores, sino que tiene un peso infinito en dimensiones superiores. Literalmente esta maldita cosa tiene que pesar más que todo el puto multiverso. Entiendan esto, el universo posee infinitas líneas temporales, ramificadas como patrones fractales en el tejido de la existencia, de forma que cada nueva línea temporal es capaz de ramificarse infinitamente, conteniendo en su interior sus respectivas ramificaciones en un proceso recursivo, lo que lleva al universo a tener una cantidad transfinita de líneas temporales. Urdak está por encima de todo esto, y la maza del terror está al nivel del infierno, que es superior a todo eso. Estamos hablando de que literalmente si al Slayer le pinta dejar caer la maza del terror en, no lo sé, digamos en God of War, tranquilamente destruye el verso entero y no deja ni siquiera cenizas. Esta hazaña de poder levantar la maza con una sola mano, es literalmente mayor que si el Slayer cargara el puto universo. En serio, esto es ridículo, genuinamente esto ya me parece exagerado hasta a mí. Ok, ahora, vamos a calmarnos un poco de eso, y pasemos ahora a hablar de la BFC, mi arma favorita únicamente porque canonizó la Bit Fucking Code. ¿Y qué podemos decir de esta cosa? ¿Recuerdan lo que hablamos antes? Ya saben, los dioses que otrora controlaron el universo, seres cósmicos y todo eso. Bueno, hace milenios, hubo un pacto entre espectros y centinelas, una alianza para someter a un ser cósmico, y para lograrlo emplearon un arma de una escala destructiva e incomprensible, encerraron al antiguo en un capullo, uno tan resistente que ni siquiera él mismo era capaz de destruirlo. La puta ballesta con su jodido poder cósmico fue capaz de destruir esa cosa de un solo tiro. Y para qué irnos tan lejos, literalmente de un disparo fue capaz de matar a un antiguo. Algo que no mencioné antes, es que el antiguo es una entidad de clase titán, al igual que otros como el icono del pecado, y aunque considero que el icono debería ser más poderoso, cuanto menos ambas entidades serían comparables, y bueno, ya todos aquí saben que el icono del pecado es capaz de acabar con universos enteros con su mera presencia. Nada más que decir, señores, estas sí que son armas cósmicas.
Pasando a las refutaciones, solo me centraré en las que se refieren a la maza del terror y a la cuestión de si el reino cósmico fue creado o no por Davot. La maza del terror no puede tener densidad infinita, porque entonces sería un agujero negro, y es imposible tener masa infinita en un espacio finito. Esto no refuta nada, especialmente cuando hablamos de que todo esto es puro horror cósmico. No sé ustedes, pero a mí no me parece muy lógico o realista que por ejemplo, Azathoth viva en el centro de todo infinito, pero bueno. La razón de su densidad infinita es, como ya mostré anteriormente, su naturaleza de dimensiones superiores. Querer negar su densidad solamente porque en la vida real es imposible, o debería ser un agujero negro, no es más que una falacia. Es el equivalente a decir que Flash no puede superar la velocidad de la luz, porque en la vida real es imposible. No hay que darle muchas vueltas a esto, por favor, usen el sentido común. Bueno, en esta parte mejor les pongo captura del argumento que se usó, porque no sé cómo resumirlo ya que de por sí no le encuentro el sentido a esto. Para empezar, si no queremos tomar en cuenta su peso, entonces literalmente deberíamos considerar que no debería tener peso alguno. Por más diferente que pueda ser la gravedad, el peso seguirá estando ahí a menos que directamente no haya gravedad, y vemos bien que la maza tiene peso cuando el Slayer la agarra, a menos que me digas que de alguna forma tiene un peso finito por alguna razón pese a su densidad, lo cual me parece muy rebuscado. De hecho, es justamente el hecho de que provenga del reino cósmico lo que justifica que sí pueda tener un peso infinito. Además, reitero, la gravedad sigue ahí, distorsionada, a veces se la ignora, pero sigue ahí, la maza tiene un peso todavía. Y respecto a la diferencia con la versión en inglés, es lo mismo, sigue siendo una forma de expresar la infinitud de su densidad, no cambia nada. Y sobre esto de aquí, seriamente yo me pregunto, ¿la gente ha leído el códex? Y no lo digo solamente por esto, que tampoco me quiero meter aquí a bardear de gratis, lo pregunto porque aparte de esto, en general he visto que muchísima gente inventa cosas que nunca se dicen, como que la maza al distorsionar la mente causa una ilusión de densidad infinita y que por eso no es literal, a lo cual simplemente les dejo aquí la captura con la scan en inglés y abajo su traducción para que vean lo que realmente dice. Primero que nada, no sé por qué tendrían que levantar la maza para estar estudiándola, especialmente con lo avanzada que es la tecnología de los argentas, y el principal motivo por el cual no tendría sentido que esto sea una hipérbole, es en general toda la temática de la era oscura. Tenemos el reino cósmico, una dimensión lovecraftiana, tenemos al puto Cthulhu, literalmente horrores cósmicos. Todo el punto del horror cósmico es que estas cosas sean literales, que no se pueden comprender. Hacer descripciones de armas cósmicas utilizando hipérboles es una maldita estupidez, porque entonces podrías reemplazarlo con cualquier cosa. El punto de toda esta temática de Lovecraft es que todo esto sea literal. Si no es literal, solo tenemos un arma pesada y ya, sin nada de especial, sobre todo porque esa densidad es la característica más resaltable que hay, y venga, es lo único que te tiran a la cara junto a que puede distorsionar la mente, es la gracia del arma. Si le quitas eso, pues es cualquier cosa. Que por cierto, Hugo Martín es muy fan de Lovecraft, ve tú a decirme si él va a querer poner hipérboles en estos contextos. Que con respecto a eso último, que hayan hipérboles obvias en otras entradas del códex no tiene relación con esta, o en general, que haya alguna hipérbole no significa que otras cosas impresionantes deban serlo. Estaríamos cayendo en una generalización apresurada, y especialmente teniendo en cuenta la diferencia de contextos. Y bueno, dejando eso de lado, quisiera terminar esto aclarando la cuestión de si el reino cósmico es creación o no de Davot, y es que al menos para mí, es totalmente seguro decir que sí es creación de Davot. Ya que me agarró la pereza, me limitaré a explicar el contexto. Sabemos que el vacío y el reino cósmico están muy entrelazados, y que el reino cósmico es posterior al vacío, ya que surge en él, es decir, que ya existía el vacío desde antes. Davot es el creador de todas las cosas, dicho tanto por él mismo y confirmado por el Padre, siendo Davot quien dotó a todos los Maikr de su conocimiento. Los serafines, que también son Maikrs, son quienes escribieron sobre el vacío, mencionando que cuando apareció por vez primera, el Padre lo recorrió. Esto significa que el vacío tiene un origen, antes no estaba, y un día apareció. Para que esto sea posible de saber, alguien tuvo que ser testigo de ello, y su fuente de información es Davot, por lo que él mismo tiene que ser anterior al vacío.
Sumado a esto, recordemos que el mismo carece de edad, es atemporal, por eso el infierno pese a ser creado, se considera que ha existido desde la eternidad, por ser una extensión del Señor Oscuro. Ahora, tampoco creo que Davot haya creado intencionalmente al reino cósmico, sino que este fue causado de forma colateral por el vacío. Esta interpretación es muchísimo mejor que las otras por la simple razón de que no posee contradicciones. Podemos mantener todo el punto de T2, que es el plot twist de Davot siendo el creador de todo, y podemos entender por qué el reino cósmico parece tan ajeno a todo lo demás que fue creado. Por fin, bueno, para ustedes no será tanto, pero creo que alguno habrá notado que justo por la última sección, la de refutaciones, ya no estuve poniendo tanta edición, por el simple hecho de que ya me quemé, llevo tantas horas seguidas editando esta puta mierda que ya no aguanto, pero bueno, ya, aquí tienen un video del reino cósmico, ya puedo irme a morir en paz por otros 7 meses. Por cierto, la puta madre Nini, por esto no hago vídeos, ojalá disfrutes esta cosa porque ahora seré Lost Media otra vez, chao chao youtuberos.